¿Sabías que un soldado romano, acostumbrado a la brutalidad y a la muerte, tuvo su vida completamente transformada en un solo día? Fue durante la crucifixión de Jesús. Este hombre vio algo que nunca esperaba. El cielo se oscureció en pleno día. La tierra tembló como nunca antes, y el comportamiento de Jesús desafió todo lo que él creía. Al final, no tuvo dudas al declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero, ¿qué fue exactamente lo que presenció este soldado? ¿Cómo un momento tan dramático y misterioso pudo cambiar el corazón de un hombre tan endurecido? Y, lo más importante, ¿por qué esto sigue resonando hasta el día de hoy? Quédate conmigo, porque esta historia te sorprenderá y tal vez también transforme la forma en que ves la vida. Suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo. Pero, ¿quién era este centurión? ¿Por qué su declaración fue tan impactante? El centurión romano era un soldado de alto rango, responsable de liderar a 100 hombres. Para alcanzar esta posición debía ser disciplinado, inteligente y, sobre todo, implacable. Su vida estaba marcada por la obediencia ciega a las órdenes y la brutalidad necesaria para mantener la autoridad de Roma. Estaba acostumbrado a lidiar con situaciones extremas. Supervisar ejecuciones era parte de su rutina. Para él, la crucifixión de Jesús sería solo una más, un evento que no debería causar ningún impacto. Después de todo, ya había presenciado innumerables escenas de dolor y muerte. Pero ese día, algo diferente comenzó a inquietarlo. No era solo el cielo oscureciéndose o el terremoto. Era la forma en que Jesús enfrentaba todo aquello. El comportamiento de Jesús desafiaba todo lo que el centurión entendía sobre fuerza y poder. Y aquí es donde la historia comienza a cambiar, porque incluso antes de su confesión, ya estaba observando algo que nunca había visto antes. El centurión, acostumbrado a presenciar escenas de desesperación y violencia, empezó a notar algo que se salía completamente de lo común. Jesús no actuaba como los otros condenados. No había gritos de rabia, no había súplicas desesperadas. En su lugar, había una serenidad que desafiaba la lógica. Vio a Jesús ser torturado, humillado e insultado. Pero, incluso ante el dolor y la humillación, Jesús mantuvo una dignidad impresionante. Permaneció en silencio mientras era maltratado y, en lugar de odiar a sus verdugos, pronunció palabras de perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ese comportamiento comenzó a sembrar algo en el corazón del centurión. Ya había visto a muchos hombres enfrentar la muerte, pero nunca a alguien como Jesús. Por primera vez, comenzó a cuestionar si aquel hombre en la cruz era realmente quien decía ser. Y mientras el centurión observaba, la multitud alrededor reaccionaba de maneras completamente opuestas. Alrededor de la cruz, las reacciones eran intensas y divididas. Por un lado, estaban aquellos que se burlaban de Jesús, incitados por los líderes religiosos. Gritaban palabras de desprecio, desafiándolo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Por otro lado, había personas que lloraban y lamentaban profundamente, entre ellas mujeres que habían seguido a Jesús a lo largo de su vida y que ahora lo veían morir, impotentes. El centurión observaba todo esto. Para él, la multitud frenética era algo familiar. Ya había presenciado muchas ejecuciones donde las personas clamaban por sangre, movidas por el odio o el deseo de venganza. Pero ese día, algo era diferente. Las reacciones eran más intensas, más cargadas de emoción. Era como si todos sintieran, aunque no lo admitieran, que algo mucho más grande estaba sucediendo. En medio de todo ese caos, Jesús no respondía a las provocaciones, no devolvía los insultos, no se defendía. Su silencio y su calma frente a todo eso solo aumentaban el impacto de su presencia.
Mientras tanto, el centurión seguía observando con atención, intrigado por cada detalle. Y entonces llegó el momento más difícil, el camino hacia el Gólgota. El centurión siguió a Jesús en el camino hacia el Gólgota, el lugar de la crucifixión, conocido como el lugar de la calavera. Ese trayecto llamado la Vía Dolorosa era una jornada de dolor y humillación. Jesús, ya debilitado por las torturas, cargaba la cruz bajo las miradas de burla y lamento. Durante el recorrido, el peso de la cruz se volvió insoportable. Jesús tropezó y cayó, exhausto. El centurión, cumpliendo su papel de mantener el orden y garantizar que la ejecución continuara, ordenó que un hombre de la multitud, Simón de Cirene, ayudara a cargar la cruz. Para el centurión era solo una acción práctica, algo para evitar retrasos. Pero para Simón, e incluso para Jesús, ese acto sencillo llevaba un profundo significado. Era un gesto de humanidad en medio de la crueldad. Mientras caminaban, el centurión seguía observando. Vio a mujeres llorando por Jesús, e incluso en su sufrimiento, Jesús se volvió hacia ellas para consolarlas, diciendo: «No lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos». Esas palabras y acciones seguían desafiando todo lo que el centurión sabía sobre los condenados a muerte. Finalmente llegaron al Gólgota. Era la hora de la crucifixión. El sonido de los martillos resonaba en el aire. El centurión, desde su posición de mando, observaba mientras los soldados realizaban su trabajo habitual: clavar a un hombre en la cruz. Lo había visto tantas veces que para él era solo otro día de rutina. Pero, por alguna razón, no podía apartar la mirada de ese hombre en particular. Jesús no luchaba, no se resistía. Mientras clavaban sus manos, no había gritos de desesperación ni maldiciones. Solo un silencio impresionante. Para el centurión, eso era desconcertante. Cuando levantaron la cruz, la multitud se encendió. Comenzaron los insultos. Algunas personas gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Otros se burlaban: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Incluso los criminales crucificados junto a Jesús se unieron a las burlas. Era un espectáculo que el centurión ya había presenciado antes. Personas celebrando la muerte de alguien. Pero Jesús, colgado en la cruz, hizo algo que el centurión jamás hubiera esperado. Con esfuerzo, levantó la cabeza y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras rompieron el ruido de la multitud en el corazón del centurión. «¿Padre? ¿Perdonar? ¿Cómo?». Miró a Jesús, tratando de entender. ¿Cómo alguien que estaba siendo humillado, torturado y ejecutado podía hablar de perdón? No tenía sentido. El centurión se quedó pensando en lo que había oído sobre Jesús. Milagros, sanaciones, palabras de amor. Y ahora, allí estaba él, clavado en una cruz, demostrando exactamente lo que predicaba. No era odio, no era ira, era amor. Incluso por aquellos que lo habían puesto allí. A medida que pasaba el tiempo, algo dentro del centurión comenzó a cambiar. No sabía qué era, pero sabía que no era solo otra ejecución. Algo extraordinario estaba sucediendo, y entonces la naturaleza comenzó a dar señales de ello. Mientras Jesús permanecía en la cruz, algo inesperado comenzó a suceder. El cielo, que hasta entonces estaba despejado, de repente se oscureció. No eran nubes comunes, era una oscuridad densa, aterradora, que cubrió toda la región. Era como si el propio mundo estuviera de luto. El centurión, que hasta ese momento intentaba mantener el control de la situación, comenzó a sentir un creciente desconcierto. Miró a su alrededor y vio el pánico en los rostros de las personas. Era mediodía, pero parecía de noche, y entonces vino el terremoto.
El suelo tembló violentamente, haciendo que las piedras se partieran a la mitad. Las personas gritaban, tropezaban, intentaban sostenerse. El templo de Jerusalén, a kilómetros de allí, también fue afectado. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo, un símbolo de la separación entre Dios y los hombres, se rasgó de arriba a abajo. Para el centurión, ese momento fue abrumador. Ya había enfrentado batallas, visto muertes y sobrevivido a situaciones extremas, pero nunca había presenciado algo tan sobrenatural. El cielo, la tierra, el templo, todo parecía reaccionar a la muerte de aquel hombre en la cruz. Era imposible negar que aquello era mucho más grande que cualquier ejecución común. Y entonces, una verdad comenzó a surgir en su corazón. Miró de nuevo a Jesús, quien, incluso en medio del dolor, no mostraba miedo. Era como si ya supiera que aquello debía suceder. Para el centurión, la duda comenzaba a dar paso a la certeza. Jesús era realmente especial, y esa idea lo acompañaría hasta el momento final de Jesús. Mientras la tierra temblaba y la oscuridad persistía, el centurión apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Miró a su alrededor, viendo a la multitud en pánico. Algunas personas gritaban, otras huían. Algunos caían de rodillas, como si finalmente hubieran entendido la gravedad del momento. Pero él permaneció allí, observando, sintiendo que estaba frente a algo mucho más grande que él mismo. Su mirada volvió a Jesús. No podía apartar los ojos de aquel hombre en la cruz. A pesar de todo el sufrimiento, Jesús parecía tranquilo, casi como si tuviera el control de la situación. El centurión intentó ignorar las señales, intentó convencerse de que aquello no era más que una coincidencia, pero ¿cómo ignorar el cielo oscuro en pleno día? O la tierra temblando como nunca antes. Recordó las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien que estaba siendo ejecutado podía hablar de perdón? ¿Cómo podía tener tanto amor, incluso por quienes lo odiaban? Fue en ese momento cuando todo comenzó a tener sentido. El centurión comprendió que aquel hombre no era común, no era solo un condenado. Jesús era quien decía ser, y entonces, con una voz llena de temor y reverencia, declaró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esas palabras no fueron solo una observación. Esas palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Para un romano, especialmente un oficial, reconocer algo así era arriesgar su propia reputación. Estaba rodeado de soldados, líderes religiosos y una multitud que había exigido la muerte de Jesús. Y aún así, lo dijo. La proclamación del centurión no fue solo el reconocimiento de lo que había presenciado. Fue el inicio de una transformación. Aquel hombre que había comenzado el día como un ejecutor de una sentencia, ahora se convertía en un testigo. No solo vio los signos sobrenaturales, sino que también sintió el impacto espiritual de lo que estaba sucediendo. Fue un momento poderoso. La confesión de alguien que minutos antes formaba parte del sistema que condenaba a Jesús, ahora se unía a aquellos que reconocían su divinidad. Para él ya no había dudas. Sabía que acababa de presenciar algo eterno. Y esa confesión no sería la última. Otros, tocados por lo que vieron ese día, también comenzaron a reflexionar sobre quién era realmente Jesús. La crucifixión de Jesús dejó marcas profundas en todos los que estaban allí. La multitud, que antes gritaba llena de odio y burlas, ahora estaba en silencio. Muchos regresaban a casa golpeándose el pecho en señal de remordimiento, como si se dieran cuenta de que habían participado en algo terriblemente equivocado. Entre los presentes estaban las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea. Ellas observaban desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas,
pero con una fe que no se tambaleaba. María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé, entre otras, permanecieron hasta el final, incluso cuando muchos otros discípulos habían huido. Su dolor era visible, pero su devoción era inquebrantable. Incluso algunos de los soldados comenzaron a reaccionar de manera diferente. El centurión no fue el único impactado. Muchos de los que participaron en la crucifixión quedaron perplejos por los eventos sobrenaturales y la forma en que Jesús enfrentó la muerte. Pero el impacto no se detuvo ahí. Aquellos que estaban alrededor de la cruz comenzaron a llevar estas historias a sus hogares y comunidades. La calma de Jesús, los signos en el cielo y en la tierra, y la confesión del centurión comenzaron a sembrar dudas y reflexiones entre las personas. ¿Era Jesús realmente quien decía ser? Mientras tanto, otros empezaron a tomar decisiones valientes para honrar a Jesús, incluso después de su muerte. Después de la muerte de Jesús, mientras muchos discípulos estaban escondidos por miedo, dos hombres se destacaron por su valentía: José de Arimatea y Nicodemo. Ambos eran miembros del Sanedrín, el consejo religioso judío que había condenado a Jesús, pero en secreto creían en él. José de Arimatea tomó la iniciativa, fue hasta Pilato, el gobernador romano, y pidió el cuerpo de Jesús. Esto no era algo sencillo. Al hacerlo, corría el riesgo de perder su posición, su reputación e incluso su seguridad. Pero José estaba decidido a darle a Jesús un entierro digno. Nicodemo, quien antes había buscado a Jesús de noche para no ser visto, ahora se unió a José a plena luz del día. Llevó una gran cantidad de especias caras, una demostración de honor y devoción. Juntos, envolvieron el cuerpo de Jesús en lino fino, perfumado con mirra y aloe, siguiendo las costumbres judías. Colocaron el cuerpo de Jesús en una tumba nueva, excavada en la roca, que pertenecía a José. Después, rodaron una gran piedra para sellar la entrada. Fue un acto de respeto y fe, realizado por hombres que arriesgaron todo para demostrar su amor por Jesús. Mientras tanto, el impacto de la muerte de Jesús seguía creciendo, preparando el escenario para el evento más extraordinario de todos: la resurrección. 3 días después de la muerte de Jesús, algo extraordinario sucedió. Al amanecer, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias, como era la tradición. Pero al llegar, se encontraron con una escena que cambiaría todo. La gran piedra que sellaba el sepulcro había sido removida. Dentro, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Las mujeres se sintieron confundidas y asustadas, hasta que apareció un ángel y dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado como había dicho. María Magdalena, incrédula, corrió a contarles a los discípulos. Fue la primera en ser testigo de la resurrección de Jesús. Poco después, tuvo un encuentro personal con él. Jesús la llamó por su nombre, y ella, llena de alegría y reverencia, declaró: «He visto al Señor». La resurrección no fue solo un milagro, fue la confirmación de todo lo que Jesús había prometido. Para los discípulos que estaban escondidos y desanimados, fue un renacimiento de la esperanza. Para el centurión y otros que habían presenciado la crucifixión, la resurrección hizo imposible negar que algo divino estaba ocurriendo. El mensaje de Jesús, ahora vivo, comenzó a extenderse. Aquellos que habían estado en el Gólgota llevaron esta historia consigo y su eco ha resonado a través de los siglos. Después del terremoto, la oscuridad y los eventos sobrenaturales que presenció, el centurión no pudo volver a su vida como antes. Lo que vio en la crucifixión y lo que escuchó sobre la resurrección comenzó a ocupar su mente y su corazón. Reflexionaba sobre las palabras de Jesús en la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
¿Cómo alguien podía pedir perdón por sus verdugos? Eso era algo que nunca había visto ni imaginado. Y entonces, la declaración que él mismo había hecho. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora parecía más clara que nunca. El centurión también recordaba las señales. El cielo oscurecido, el terremoto, el velo del templo rasgado. Comenzó a entender que Jesús no era solo un hombre inocente condenado a muerte. Él era, de hecho, quien decía ser el Hijo de Dios, el Salvador. Estas reflexiones no fueron meramente teóricas. Comenzaron a cambiar la forma en que veía el mundo, sus acciones y su papel como soldado. El centurión, antes conocido por su frialdad y eficiencia, ahora parecía más humano, más compasivo. Las historias sobre la resurrección llegaron a él, fortaleciendo aún más su fe naciente. Comenzó a darse cuenta de que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande, un plan divino para salvar a la humanidad. La experiencia vivida por el centurión en la crucifixión de Jesús marcó el inicio de un cambio profundo y personal. Él, que antes era un hombre endurecido por la brutalidad de la guerra y el peso de la autoridad romana, comenzó a replantearse sus creencias y su manera de vivir. Todo lo que había presenciado, el comportamiento de Jesús, los eventos sobrenaturales y la serenidad frente a la muerte, provocó una transformación. El centurión ya no era el mismo. Ahora sentía que estaba ante una nueva verdad, algo que no podía ser ignorado. Este cambio comenzó a reflejarse en sus actitudes. Empezó a liderar con más compasión, tratando a sus subordinados e incluso a los prisioneros de manera diferente. El poder y la fuerza que antes consideraba esenciales comenzaron a ser cuestionados. Comprendió que la verdadera fuerza provenía del amor, la misericordia y la fe. La transformación del centurión fue gradual pero real. Quien comenzó el día como un ejecutor, terminó como alguien tocado por la gracia. Su confesión sobre Jesús no quedó solo en palabras. Comenzó a moldear sus acciones y su visión del mundo. Este cambio también lo conectó con otros que habían sido impactados por Jesús, mostrando que el mensaje de Cristo no era para unos pocos, sino para todos, incluyendo romanos, judíos, ricos, pobres e incluso aquellos endurecidos por la guerra. La muerte de Jesús en la cruz no fue un simple evento histórico. Fue el momento central del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Para muchos presentes ese día, incluido el centurión, la crucifixión parecía solo una tragedia, pero en realidad representaba un sacrificio que cambiaría el destino de todos. Según las Escrituras, la humanidad había estado separada de Dios por el pecado desde los tiempos de Adán y Eva. Ningún esfuerzo humano podía reparar esa separación. Por eso, Dios envió a su Hijo Jesús para pagar el precio por los pecados de todos con un sacrificio perfecto y definitivo. En la cruz, Jesús cargó con la culpa, el dolor y el castigo que nos correspondían. Se convirtió en el Cordero de Dios, ofrecido en nuestro lugar. El apóstol Pablo lo explica de manera poderosa. Dios hizo pecado por nosotros al que no tenía pecado, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. El momento en que el velo del templo se rasgó simbolizó algo profundo. El acceso directo a Dios fue restaurado. Ya no era necesario un intermediario humano ni sacrificios continuos. Jesús había cumplido la ley y establecido una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Para el centurión y para todos los que reconocieron a Jesús en ese momento, la cruz dejó de ser solo un instrumento de muerte y se convirtió en el símbolo de redención, amor y esperanza. La crucifixión de Jesús marcó el inicio de una nueva alianza entre Dios y la humanidad.
Antes, la antigua alianza se basaba en la ley de Moisés y en los sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Pero esa alianza era limitada, ya que los sacrificios debían repetirse continuamente y no ofrecían una solución definitiva para la separación entre Dios y los hombres. Con la muerte de Jesús, todo cambió. Él se convirtió en el sacrificio perfecto, definitivo y suficiente. Durante la última cena, Jesús anunció esto claramente a sus discípulos. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Esta nueva alianza se basa en la gracia, ya no en las obras. Ahora, el acceso a Dios no depende de rituales, sino de la fe. Jesús abrió el camino para que cualquier persona, independientemente de su origen, raza o posición social, pudiera acercarse a Dios y experimentar el perdón y la reconciliación. El centurión, aunque no comprendiera completamente en ese momento, fue uno de los primeros testigos de esta nueva realidad. Su confesión de fe demostró que el mensaje de Jesús era universal. No era solo para los judíos, sino también para los gentiles, incluyendo a un soldado romano que comenzó ese día como ejecutor. La nueva alianza trajo una promesa transformadora, que todos los que creen en Jesús tienen sus pecados perdonados y la garantía de una vida eterna con Dios. La resurrección de Jesús no fue solo una victoria sobre la muerte, fue la confirmación de una promesa, la vida eterna para todos los que creen. En sus palabras, Jesús lo dejó claro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Esta promesa es el corazón del cristianismo. La muerte, que antes era el final, se convirtió en un nuevo comienzo. La resurrección de Jesús demostró que el poder de Dios es mayor que el poder de la muerte. Él venció el pecado y abrió el camino para que todos pudieran vivir para siempre en comunión con Dios. Para el centurión y otros que presenciaron la crucifixión, esta verdad comenzó a hacerse real a medida que las noticias de la resurrección se extendían. Aquellos que estaban presentes en el Gólgota no solo vieron la muerte de un hombre, fueron testigos del comienzo de algo eterno. La vida eterna no se trata solo del futuro, sino también del presente. Es una vida transformada por el amor de Dios, una vida que comienza aquí y continúa para siempre. Es una promesa que trae esperanza, incluso en las situaciones más oscuras, porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. El centurión, al reflexionar sobre todo lo que vio y escuchó, comenzó a entender que la cruz no era un signo de derrota, sino el símbolo de la mayor victoria de todas, la victoria sobre la muerte. Y así, la historia del centurión romano nos recuerda algo profundo. Nadie está fuera del alcance de la transformación. Incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la verdad y el amor. Lo que él vio ese día, el comportamiento de Jesús, las señales sobrenaturales y sobre todo el mensaje de la cruz, cambió su vida para siempre. Y ese mismo mensaje continúa transformando a millones de personas en todo el mundo. Ahora quiero preguntarte, ¿qué significa esta historia para ti? ¿Cómo puede inspirar cambios en tu vida? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más contenido como este, dale me gusta para ayudarnos a llegar a más personas y compártelo con quien creas que necesita escuchar esta historia. Juntos podemos difundir este mensaje que ha atravesado siglos y sigue impactando vidas hasta hoy. Gracias por ver y hasta el próximo video.